fue el director de una empresa de pompas fúnebres ya retirado, Glenn Dennis. Glenn Dennis era el director de la funeraria Ballard. Manifestó que conocía a una enfermera de la enfermería de la base que había estado tomando notas mientras estaban examinando uno de los cuerpos y que había dibujado un esbozo de la cara y de la mano del alienígena y se lo había entregado a Glenn. Nunca se ha encontrado a la enfermera ni tampoco el dibujo original. Dennis dibujó de nuevo lo que asegura que le había enseñado la misteriosa enfermera. Syed Shostak se pregunta por qué aquellos alienígenas se parecían tanto a los humanos. Es poco probable que los alienígenas sean similares a nosotros, pero resulta muy práctico que sean parecidos a nosotros en el caso de estar haciendo una película sobre alienígenas, porque de no ser así, ¿cómo vas a compararte con ellos desde la butaca del cine? Frank Joyce recuerda que el ranchero Mac Brassel le dijo que también había cuerpos alienígenas en el lugar donde se encontraban los restos. Recuerdo que en la llamada telefónica me dijo que había unos alienígenas muertos. No obstante, el comandante Jesse Marcel, quien tenía interés en probar que los restos eran alienígenas, nunca mencionó ningún cuerpo. Mi padre nunca los vio, o si lo hizo nunca me lo contó. Pero creo que si los hubiera visto habría hecho saber que ahí fuera hay otra gente. Incluso entre los miembros de la comunidad de los ovnis existen ciertas dudas acerca de los alegatos sobre los cuerpos alienígenas. Parte del incidente de Roswell en relación con los cuerpos es extremadamente cuestionable. En primer lugar, debido a que nunca se mencionó nada de ellos durante muchos años, y segundo, porque el número de cuerpos varía según la persona con la que estás hablando. Dennis Balteiser admite que la historia de Roswell está plagada de testigos poco fiables. Algunos testigos han decidido explicar sus propias historias. Otros han mentido descaradamente y otros no estaban implicados de ninguna forma, pero han hecho creer lo contrario. El falso testimonio y algunas de las mentiras de la leyenda de Roswell son reminiscencias del libro Behind the Flying Saucers, publicado en 1950. La única parte coincidente de la leyenda de Roswell son los restos hallados en el terreno de Mac Brassel en 1947. El pequeño Jesse, de 11 años, sabía que su padre estaba convencido de que aquellos restos eran extraterrestres. Solo dijo que creía que eran partes de una nave espacial, pero no estoy muy seguro de lo que quiso decir con eso. Jesse Marcel es la única persona que todavía vive hoy en día que ha afirmado sistemáticamente haber tocado el material. Su testimonio se ha mantenido como un testimonio clave para probar que el incidente de Roswell fue extraterrestre. Sin embargo, el doctor Michael Shermer sostiene que un chico joven podría estar claramente influenciado por la opinión de su padre. Un niño de 11 años está muy influenciado por su padre bajo cualquier condición. No obstante, en este caso su padre es un respetado oficial militar. Por supuesto, va a estar influenciado. A pesar de que es un testigo importante, gran parte de lo descrito por Marcel suena común y corriente. Había mucho papel de metal. Era una especie de aluminio grueso, parecido al papel de envolver, y también había un material de plástico negro parecido a la baquelita de aquel tiempo. La leyenda cuenta que el papel de metal poseía unas cualidades extraordinarias, pero que el pequeño Jesse no pudo comprobar. Supuestamente el papel era como un metal que contenía memoria. Al intentar doblarlo o plegarlo, volvía a desdoblarse o desplegarse, pero no lo vi. Otros testigos clave, entre los que se incluye Mac Brassel, insinúan que los restos eran bastante corrientes. Los defensores de los ovnis han rechazado aceptar cualquiera de estas declaraciones, diciendo que los testigos mentían para mantener el encubrimiento o que simplemente estaban confundidos. En 1978, el comandante Jesse Marcel manifestó que el material que había recogido en el rancho de Mac Brassel había sido cambiado por los restos de un globo meteorológico. Hasta el día de su muerte, el comandante Marcel sostuvo que los restos que había en el suelo no eran los restos que él había recogido en Roswell, Nuevo México. Para los ufólogos, esto explica por qué los restos que el público vio en las fotografías publicadas en la prensa eran semejantes a los de un globo meteorológico y no a un platillo volante. Pero un nuevo testimonio del hijo de Marcel sugiere que el comandante pensaba que los restos que vieron los reporteros formaban parte de un ovni. Aún así hay algo curioso. Mi padre dijo que los reporteros en realidad solo vieron una pequeña parte. ¿Significa esto que entre los restos del globo meteorológico accidentado también había partes del verdadero material? En la actualidad, Jesse Marcel admite que es posible que ese material parecido al papel de aluminio que apareció en las fotografías y el que su padre había llevado a casa podría ser el mismo.
Ese papel no tenía ninguna capa que actuara de refuerzo. Podría estar confundido con respecto al papel que yo vi. Jesse Marcel sigue estando convencido de que uno de los materiales que se encontraba en los restos solamente podía proceder del espacio exterior. Describe unas pequeñas barras alargadas de metal en las que estaban escritos símbolos jeroglíficos. Esas barras metálicas, como si fueran pequeños cursores de ordenador miniaturizados, contenían esos símbolos de un color púrpura o violeta en el interior. Mi padre dijo algo así como que era escritura alienígena. Mientras que Jesse Marcel hijo las describe como barras metálicas en forma de cursor, su padre las describía como si fueran más parecidas a la madera. Este tipo de contradicciones por parte de los diferentes testigos se han generalizado entre los que confían en la verdad del caso Roswell. Otros testigos clave también dan detalles de unos restos muy terrenales, como si se tratara de astillas de madera, papel de estaño, papel resistente y tiras de goma. Los científicos creen que es difícil creer que una nave espacial estuviera construida con unos materiales tan simples. Si vas a viajar desde un sistema estelar a otro, necesitas una nave que pueda viajar a una fracción razonable en proporción a la velocidad de la luz. Tendría que viajar a unos 16.000 kilómetros o quizás a unos 160.000 kilómetros por segundo. Una nave de estas características tendría que tener unos motores enormes y la envergadura de un transatlántico. Mientras que se siguen cuestionando las características físicas de este material, casi todos los testigos clave declararon haber observado unas marcas inusuales. Jesse Marcel manifestó haber visto jeroglíficos alienígenas en las pequeñas barras en forma de cursor. Creo que era algo de otra civilización. Estoy absolutamente convencido de ello. Tanto el padre como el hijo están convencidos de que lo que vieron eran jeroglíficos alienígenas. Sin embargo, otros testigos declararon no haber visto más que un estampado de flores. Si el origen de estas marcas pudiera ser identificado, podría ayudar a resolver el misterio de Roswell de una vez por todas. En aquel momento la gente supo que aquella noche había sucedido algo extraño. La leyenda de Roswell surgió en 1978, cuando el hijo de Jesse Marcel contó lo que había sucedido 30 años antes. Desde entonces, y gracias a la literatura publicada sobre el tema de los ovnis, esta historia ha alcanzado proporciones míticas. Aunque los creadores de la leyenda Roswell no coinciden en muchos de los detalles clave, el lugar en el que se produjo el accidente de la nave, la persona que lo presenció y el número de cuerpos que se encontraron varía de un libro a otro. La contrahistoria del ejército que cuenta que los restos pertenecían a un globo meteorológico también se ha cuestionado. Volviendo a 1947, el ranchero Mac Brazel declaró que había visto los restos de un globo meteorológico antes de que sucediera el accidente y que los restos que él había encontrado eran diferentes. A lo largo de la década de los 80, la sospecha del encubrimiento acrecentó la leyenda Roswell. Posteriormente, a principios de los 90, los investigadores de ovnis, Cal Flock y Robert Todd, descubrieron una misión de alto secreto que había estado olvidada durante largo tiempo y que ofrecía una solución mucho más simple y terrenal al misterio de Roswell. De vuelta a 1945, los Estados Unidos hicieron estallar la primera bomba atómica. Solo era cuestión de tiempo que los soviéticos desarrollaran su propio programa nuclear. En 1947 comenzaron las pruebas de un programa espía secreto de los Estados Unidos llamado Proyecto Mogul. Una misión de alto secreto se puso en marcha para estar alerta ante la posibilidad de una prueba atómica soviética. El proyecto Mogul era tan confidencial que no se conocía ningún detalle. De hecho, el nivel de confidencialidad del proyecto era 1A, el mismo que el programa de la bomba H. Para llevar a la práctica el proyecto, se utilizarían unos 50 globos de goma para enviar los dispositivos de audio, llamados transpondedores, a la capa superior de la atmósfera. A esa altura el ruido viaja a mayor velocidad, por lo que en teoría, una explosión nuclear podría oírse incluso al otro lado del mundo.